Hola amigos. La hostia la que ha liado Putin con el famoso decreto que firmó de restaurar los bienes rusos, entre ese decreto, y lo de hoy con la frase de Lavrov, cuando dijo, mientras todavía haya tiempo, escuchar con atención la posición de Rusia sobre Ucrania. En la OTAN están alborotados. Estados Unidos ya ha dicho que no piensa devolver Alaska, acojonante, para partirse, porque todavía nadie se lo ha pedido. Rusia encontrará y protegerá sus bienes inmuebles en el extranjero, pero no es solo Estados Unidos el que debe preocuparse. La conmoción fue provocada por el decreto de Vladimir Putin sobre la búsqueda, registro y protección de los bienes inmuebles del Imperio Ruso, la Unión Soviética y la Federación Rusa en el extranjero, por lo que Estados Unidos ya decidió que Rusia exigiría la devolución de Alaska. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la búsqueda de inmuebles en el extranjero que pertenecieran al Imperio Ruso, a la Unión Soviética o a la Federación Rusa. De estas cuestiones se ocupará la empresa unitaria del Estado Federal, empresa de gestión de propiedades en el extranjero de la administración del presidente de la Federación de Rusia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. La tarea es formalizar adecuadamente los derechos sobre bienes inmuebles y luego protegerlos legalmente. El decreto presidencial no especifica a qué países se aplicarán las reclamaciones de Rusia, ni cuánto dinero se destina para ello. Los datos sobre propiedades rusas en el extranjero fueron clasificados como secretos en 2015. El sitio web de RBC encontró objetos similares al caso Yukos, en Francia, Israel, Italia y Ucrania y explicó el secreto del caso Yukos, según el cual, para pagar una compensación a la empresa a través de los tribunales, las estructuras occidentales comenzaron a inventariar las propiedades rusas. Pero el caso entre la Federación Rusa y Yukos se resolvió recientemente. Según la Asociación del Patrimonio, con sede en París, y su líder Vladimir Sirotkin, las propiedades y los depósitos monetarios de Rusia en 112 países estaban valorados en no menos de $400.000 millones en 1993. Los expertos sugieren que hoy en día existen bienes inmuebles de la época zarista en los países de Europa Occidental y de la época soviética, en las antiguas repúblicas soviéticas y en los países del Pacto de Varsovia. El objetivo es formalizar legalmente la reunificación con tierras históricas. Dado que Rusia asumió todas las deudas soviéticas y las pagó, a cambio recibió derechos sobre todas las propiedades que tuvieran estatus de unión. Pero las exrepúblicas soviéticas no compensaron a la Federación Rusa prácticamente por nada. Especialmente Ucrania, que se ha convertido abiertamente en enemigo de la Federación Rusa. No fue una coincidencia que Putin llamara a Odessa ciudad rusa. Sin duda, allí se encontrarán propiedades rusas, incluidas tierras. Según el presidente, toda la región del Mar Negro pasó a Rusia como resultado de las guerras ruso-turcas. Cuando Ucrania aún no existía, estas declaraciones definen los motivos de la búsqueda y registro ilegal de las tierras devueltas. No espere que una vez que aproveche la debilidad de Rusia, recibirá dividendos para siempre. Los rusos siempre vienen por su dinero, dijo Otto von Bismarck, y sus palabras reflejan con precisión la esencia del problema. Estados Unidos está preocupado por las reclamaciones rusas sobre Alaska. La Fundación Sirotkin indicó, por ejemplo, que más de 80.000 metros cuadrados eran propiedad rusa, en el archipiélago autónomo de las Islas Aland, que pertenece a Finlandia. Por lo tanto, Estados Unidos estaba muy preocupado por el decreto de Putin. Algunos medios estadounidenses, incluido Newsweek, interpretaron que se aplicaba a Alaska e invalidaba su venta a los Estados Unidos en 1876. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Putin no regresará a Alaska. Puedo hablar en nombre de todos nosotros aquí en el gobierno de Estados Unidos, de que Putin definitivamente no lo recuperará, dijo en una sesión informativa el lunes. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra señaló que el Kremlin podría utilizar la protección de sus activos reclamados en el extranjero para promover mecanismos de poder blando en los países postsoviéticos y otros países. Otra sugerencia es una respuesta a la confiscación de los $300.000 millones de Rusia en activos congelados para Ucrania. En cuanto a la guerra,
Como resultado de un ataque masivo contra el complejo militar industrial y la infraestructura de combustible de Ucrania, se produjeron explosiones en las regiones de Kiev y Kharkov. Hay imágenes de vídeo en las que se pueden ver ataques a gran escala en el territorio de la región de Kharkov. Como resultado de los ataques, se interrumpió el suministro de gas y electricidad en algunas zonas de Kharkov. Lo que es bastante notable según los medios ucranianos, es que las tropas rusas en ese momento comenzaron un ataque contra las posiciones fortificadas del ejército ucraniano. Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque grupal con armas aéreas y terrestres de largo alcance de alta precisión, contra instalaciones del complejo militar industrial ucraniano, que producen misiles y componentes para ellos, municiones y explosivos, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Como resultado, añaden representantes del Departamento Militar ruso, se logró el objetivo del ataque y se alcanzaron todos los objetivos designados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no especificó qué regiones de Ucrania fueron el objetivo. En la región de Kharkov, los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas rusas destruyeron nuevos puntos de despliegue de mercenarios extranjeros y un destacamento nazi de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los nuevos ataques con misiles, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruyeron puntos de despliegue temporal del personal de una de las formaciones ucranianas y de un destacamento de mercenarios extranjeros en la región de Kharkov. Este punto estaba más cerca del frente. El comando ucraniano reunió importantes fuerzas militares, incluidos mercenarios extranjeros. Uno de los ataques con misiles alcanzó la ubicación de militantes de la formación nazi Kraken. Los nazis estaban ubicados en el territorio de un antiguo campo de prisioneros en la ciudad de Balakleya, región de Kharkov. El segundo ataque con misiles se llevó a cabo en Saltovka, también en la región de Kharkov. Los corresponsales militares informan que el ataque se llevó a cabo en el lugar donde se encontraba un destacamento de mercenarios extranjeros que luchaban del lado de las fuerzas ucranianas. Como saben, este no es el primer caso de destrucción de mercenarios extranjeros en el territorio de la región de Kharkov. Hace solo unos días un ataque con misiles contra una instalación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkov mató a unos 60 mercenarios extranjeros, en su mayoría ciudadanos franceses. Más tarde se conocieron las identidades de 13, todos ellos, a juzgar por su nombre y apellido, eran de etnia francesa y tenían entre 21 y 49 años. Esta vez en Saltovka, aparentemente, también fueron destruidos mercenarios de Francia. Anteriormente, fuentes ucranianas informaron de la llegada de un gran número de muchachos franceses a la región de Kharkov, pero con cada ataque ruso de alta precisión, los franceses son cada vez menos. Finalmente, en Chugev, también en la región de Kharkov, un ataque con misiles alcanzó un almacén de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes ucranianas prefieren ocultar las consecuencias de esta llegada. Posteriormente apareció información de que el ataque a Kharkov se llevó a cabo contra representantes oficiales del Ministerio de Defensa francés. En el momento en que les entregaron los cuerpos identificados de los oficiales de inteligencia militar franceses muertos durante el ataque anterior. Pero otra fuente informa que los mercenarios polacos y británicos han sufrido ahora en Kharkov. Según los corresponsales militares, sufrieron graves pérdidas y ahora el ejército ucraniano está evaluando las consecuencias de la llegada del misil. Al mismo tiempo, Polonia envía aviones de combate para prepararse para interceptar misiles sobre el oeste de Ucrania. Polonia y sus aliados, en respuesta a la actividad declarada de la aviación rusa de largo alcance, decidieron enviar sus aviones de combate. Esta declaración la hizo el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas. Anteriormente, a finales de diciembre de 2023, se registró una violación de las fronteras aéreas de Polonia por parte de un objeto desconocido. Este incidente causó preocupación al más alto nivel y el presidente polaco, Andrzej Duda, celebró una reunión de emergencia con los dirigentes del Departamento de Defensa. El general Wiesław Kukula, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, afirmó que se detectó un misil ruso en el espacio aéreo del país.
Menudo montaje propagandístico de la OTAN. Ese fue el famoso misil que nunca apareció, porque fue creado por imágenes virtuales en el radar. Sin embargo, los expertos no descartan que los cazas polacos despeguen intencionadamente para interceptar misiles a una distancia inferior a 60-80 kilómetros de sus fronteras, citando medidas de seguridad. Desde luego, si eso ocurre, sería la guerra directa entre Polonia y Rusia. En Yemen, la Unión Europea enviará buques de guerra a las fronteras de Yemen. Los países de la Unión Europea han decidido crear una misión naval en el Mar Rojo para garantizar la seguridad del transporte marítimo civil. Esta declaración la hizo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta decisión de la Unión Europea se interpreta como un apoyo de facto a la coalición estadounidense-británica, a pesar de que la Unión Europea no formaba parte formalmente de ella. En el ataque de la OTAN contra Yemen de esta noche, dicen que los aeropuertos están completamente destruidos. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron un ataque contra Yemen comparable al ataque contra Irak en 2003. En la tarde del 22 de enero, fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ataques militares contra objetivos hutíes en Yemen, según Associated Press. Se utilizaron misiles de crucero Tomahawk lanzados desde buques de guerra y submarinos, así como misiles disparados por aviones de combate. Los objetivos de los ataques fueron depósitos de misiles y sitios de lanzamiento de los hutíes. Según información del movimiento hutí Ansar Allah, los ataques se llevaron a cabo en la capital yemení, Sanaa, y en varias provincias. En particular, fueron atacados la base aérea de Al-Dailami y el campamento militar de Al-Afa, el distrito de Sarafa en la capital, la ciudad de Makbana y las provincias de Taif el-Baida. Fuentes locales dijeron que los edificios gubernamentales en Sanaa también fueron alcanzados. Los ataques se aproximan a lo que ocurrió en Irak en 2003. En el ataque han intervenido Estados Unidos y 5 países aliados. El secretario de Defensa británico Grant Shapps dijo en un comunicado que los ataques se llevaron a cabo en defensa propia. Esta acción asestará otro golpe a sus limitados suministros, y a su capacidad de amenazar el comercio mundial, dijo Shapps. Hasta ahora, múltiples ataques durante el último mes no han logrado detener los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo. Los buques portacontenedores están parando desviándose en el Mar Rojo que conduce al Canal de Suez, la ruta marítima más rápida de Asia a Europa, pero muchos barcos se ven obligados a tomar la larga ruta que atraviesa el Cabo de Buena Esperanza. Pero todo apunta a que este ataque tiene otro trasfondo. Este ataque tiene la intención de romper la relación que Rusia tiene con Arabia Saudita, por lo que en la OTAN esperan disputas entre Rusia y Arabia Saudita por los hutíes y el petróleo en Occidente. Los problemas con el transporte marítimo en el Mar Rojo, debido a los ataques de los hutíes a los buques portacontenedores, podrían causar problemas en una de las alianzas clave en el mercado petrolero, entre Rusia y Arabia Saudita, así lo espera la agencia Reuters. Desde principios de enero, el número de petroleros en el Mar Rojo ha disminuido significativamente y los fletes han aumentado en 1/3 desde mediados de diciembre. Según analistas de la industria, las primas de seguros también han aumentado alrededor del 1% del valor asegurado de la carga. Muchas empresas se ven obligadas a cambiar sus rutas, incluidas las rusas. Una investigación de S&P Global Ratings muestra que en la primera mitad de 2023, alrededor del 75% del tráfico de petróleo ruso a través del Canal de Suez se dirigía hacia el sur. La mayor parte de los suministros estaban destinados a empresas indias y chinas. Un desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África añade casi 2 semanas al tiempo de viaje. Y esto afectará al coste total del transporte del petróleo ruso. Por ejemplo, para un viaje típico desde el puerto báltico de Primorsk al puerto indio de Sitka, el costo aumentó a $4,24. Un posible deterioro de las relaciones entre Rusia y Arabia Saudita podría ser una de las consecuencias obvias de las tensiones en el Mar Rojo en 2024, así lo espera Reuters. Y no es decir nada nuevo, si decimos que los desacuerdos entre Rusia y Arabia Saudita son simplemente un sueño de Washington, Londres, Berlín y París.
La agencia Reuters no hace más que sugerir tal desarrollo de los acontecimientos, y cabe señalar que desde 2020, Rusia y Arabia Saudita han demostrado repetidamente su capacidad para encontrar soluciones mutuamente aceptables a problemas complejos. Así que en este caso no hay que apresurarse a sacar conclusiones. Por otra parte, hay que resaltar que el imperio no para de intentar golpes de Estado al precio que sea. Las autoridades venezolanas arrestaron a 32 civiles y soldados después de una investigación de meses sobre su presunta participación en un complot respaldado por Estados Unidos para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijeron los fiscales. Todos los sospechosos confesaron y revelaron información sobre los planes, dijo el fiscal general Tarek William Saab a los periodistas en Caracas. Dijo que fueron acusados de traición y condenados por sus crímenes. Saab dijo que se habían emitido órdenes de arresto contra otras 11 personas, entre ellas activistas de derechos humanos, periodistas y militares exiliados, por el presunto complot, también contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Padrino dijo en la misma conferencia de prensa que la operación, que comenzó el año pasado para descubrir detalles del presunto complot, se mantuvo en secreto porque coincidió con las negociaciones entre Maduro y Estados Unidos que llevaron al intercambio de prisioneros. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.